Seguimos en el libro de Judas. Vamos a recordar ya que los falsos maestros que estamos hablando, de los que habla Judas, tienen una angiología muy desarrollada en aspecto espiritual. No obstante, dice que hablan de cosas que no conoce, dice Judas, y aún se atreven a blasfemar de los seres espirituales. ¿Ya? Esta idea se desarrolla entre los versículos 8 al 10. Voy a pedir que Carmen me lea los versículos 8 y 9, por favor, en voz alta. Judas, versículos 8 y 9. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de salvación contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Ya? Hoy día, en el versículo 10, vamos a cerrar la idea, ya que está en el versículo 10, que dice de la siguiente forma: pero esto, los del versículo 8 y 9 y los que está describiendo Judas hasta el momento, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Fíjense que el lenguaje ocupado con Judas no es suave. ¿Ya? Los trata de animales irracionales a estos apóstatas. ¿Ya? Judas procede a describir el verdadero comportamiento de estos apóstatas. ¿Cuál era su verdadera personalidad y forma de proceder? ¿Ya? A diferencia de lo que vimos la semana pasada, que el arcángel Miguel no profirió maldición, ni aún en contra del diablo, estos hombres blasfeman de lo que no conocen. ¿Ya? Y lo interesante de esto es que si vemos el pasaje paralelo, en 2 de Pedro capítulo 2, casi leer Judas, ¿ya? Dice así Pedro: pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Son como animales irracionales, guiados únicamente por el instinto, nacidos para que se les case y se les destruya, y perecerán también como los animales. ¿Ya? Fuerte, ¿verdad? Pero es que la personalidad y el comportamiento de estos falsos maestros dentro de la iglesia, y aún en ministerios, en internet, en grandes grupos ya, son con un destino que Dios está dando bien claro. Van a ser condenados porque son animales irracionales. ¿Ya? Por eso Judas redondea la idea en este verso 10. Ahora, esto es uno de los versículos más importantes de esta epístola. ¿Ya? ¿Por qué? Porque realmente estos apóstoles blasfeman o maldicen o reniegan cuando hablan de temas espirituales. Son tan ignorantes que inventan cosas espirituales y maldicen o reniegan de la verdad, enseñando, guiando, hermano. Y aquí uno escucha cosas realmente impresionantes, ¿ya? Este versículo, como ya lo vimos, está en paralelo con 2 de Pedro 2:12. El versículo 10 es un contraste de cómo Miguel manejó la autoridad en el versículo 9. Miguel no dijo: te reprendo, te ato, te echo fuera, te maldigo, te quemo. No, el Señor te reprenda. Porque sabía que hay un sistema de autoridad, que es una forma de enfrentar a Satanás, como lo veíamos la semana pasada. Estos apóstatas se creen con cierta autoridad, que en realidad no poseen, pero que los incautos e ignorantes suponen viene de parte de Dios. La persona incauta, la persona que no es cautelosa, que no está atenta, y la persona que ignora, cae en los brazos de estos apóstatas. Mi líder, Dios le habló anoche, le reveló que tal día, tal hora va a caer un cometa, y lo creen. ¿Ya? El Señor le habló al ungido y le dijo tal cosa, y le creen, hermano. Y estos hombres inescrupulosos estrujan a aquellas personas, las manipulan, inclusive las guían con miedo, tienen miedo. Mucha gente en las iglesias cumple por miedo, no por amor,
no por gratitud, sino por miedo. Y estos hombres abusan, ¿ya? Y la persona que ignora la escritura, comúnmente, hermano, en estos grupos, en estas supuestas iglesias o ministerios, la gente es ignorante, no los dejan estudiar la Biblia para que no descubran la verdad. Pero dice que estos están blasfemando de cosas que no conocen, ¿ya? Porque por naturaleza no las conocen las cosas espirituales, ¿ya? Después de ilustrar su enseñanza mediante un episodio que incluía a Miguel y Satanás, ¿ya? Judas regresa al eje de su consideración, a saber, lo impío a quienes llama soñadores. Cuando dice estos, ¿ya? Se está refiriendo a los soñadores del verso 8, ¿se acuerdan? Eso de soñé y nunca han soñado, son delirios que tienen de su propia naturaleza caída, ¿ya? Y los describe como personas que carecen de discernimiento espiritual y que no obstante usan lenguaje abusivo contra cualquier persona o toda cosa. Y hermanos, esto es algo muy característico de los apóstoles. Yo conocí un par de estos. Había uno que tenía un lenguaje abusivo contra la congregación que era impresionante y la gente lo decía. Lo dijo el ungido, lo dijo el profeta, ¿ah? Lo dijo y no hay que discutirlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque su corazón es caído, porque blasfeman, porque son como animales irracionales. Dicen conocer las cosas espirituales, pero no la conocen, ¿ya? Se dejan llevar, en otra parte dice Judas en el verso 19, se dejan llevar por su propio instinto y no tienen el espíritu. Y el espíritu está con mayúsculas, o sea, no son salvos. Carecen de sabiduría divina, incapaces de entender verdades espirituales y desinclinados a admitir su necedad. No quieren admitir. ¿Por qué no quieren? Porque no tienen el espíritu, porque no son salvos. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y es verdad. Quizá usted se preguntará, pero ¿existen pastores no salvos? Sí, existen pastores no salvos. Existen líderes no salvos. Existen evangelistas no salvos. Son, como dice Judas, se corrompen como animales irracionales. No saben, son incapaces de entender las verdades espirituales. Hablan bonito, hacen buenos shows, la gente está embobada con ellos, pero lo están guiando mal. Y vamos a ver un poco el tipo de gente que lo sigue un poquito más adelante. Entonces, Judas está dando a entender el carácter de estos apóstoles, de estos que se separan de las cosas de Dios. Mire, los falsos maestros estaban ridiculizando los poderes angélicos, incluso, probablemente a Satanás. Los rollos del Mar Muerto muestran que algunas personas maldecían a Satanás, pero Judas no aprueba eso. La Biblia no aprueba que ridiculicemos ni maldigamos a Satanás. Cuidado con eso. Nuestro deber es someternos a Dios, resistir al diablo y huirnos. No habla que lo vayamos a humillar, que lo insultemos, que lo pisoteemos, que bailemos sobre la cabeza de Satanás. Esos son shows, hermano, de personas apóstolas carnales, no bíblicas. Que hoy día lo vemos, muchos nosotros en programas, y lo vemos en grandes cadenas. Ya todos estos falsos profetas con el COVID arrancaron, están todos fondeados porque no son capaces. Yo digo que si ellos dicen tener el don de sanidad, llévenlo al hospital, ahí se necesitan. No necesitan un lugar en un gran estadio sacándole la plata a la gente, se necesita en el hospital donde están los que sufren, ¿ya? ¿Y sabe por qué ellos no van al hospital? Porque es mentira que tienen el don de sanidad. Tan mentiroso como los que ven el futuro y le dicen, ¿por qué los que en el futuro nunca se juegan un juego de azar con anticipación? Si saben quién va a ser el ganador, porque son falsos, hermano, ¿ya? ¿Por qué? Entonces, ¿qué podemos decir, hermano, de un siguiente canto? Cuando vemos todo esto, mire el canto que encontré por ahí, qué interesante, dice así: al campo del diablo entré para tomar lo que me robó, bajo mis pies, 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 el diablo está bajo mis pies. Es uno de los tantos cánticos de guerra espiritual que hay, de los tantos, ¿verdad?
Pero hermano, este es un ejemplo que como muchas veces iglesias toman licencia de hablar mal del enemigo, cuando quizás lo más bíblico es decir el Señor te reprenda, quien es el único que tiene la autoridad para hacerlo. Recordemos que Dios ha dejado un orden de autoridad que siempre hay que respetar. Estos apóstatas no se someten a ninguna autoridad, pero sí exigen sometimiento incondicional hacia ella. Y es una autoridad muy interesante. Estás en un grupo, en una iglesia donde el pastor es intocable, donde es infalible, donde los líderes son intocables, infalibles, y realmente hay que someterse, arranca. Porque estás sometido bajo apóstatas, ¿no? Bajo personas que realmente son irracionales, hermano, ¿no? Que no permiten que las ovejas, ¿no? Las verdaderas ovejas, sean alimentadas y crezcan, ¿ya? Y hay algo importante, hermano, cuando vemos este versículo, ¿ya? Su instinto animal es por el sexo, pecado y rebelión, eventualmente les va a destruir. Son destruidos al final, hermano. Con mi esposa conocimos un caso muy fuerte de una apóstol en la Campiña, muy popular, con un grupo muy grande, pero, unos escándalos más o menos, hermano. Ahora, se saben cubrir. Usted sabe que tienen contacto por todos lados, ¿ya? Doy gracias a Dios que por el hecho ahora no permitir reunirse al aire libre, lo sacaron de donde predicaba herejías, mentiras, ¿ya? Y mucha gente engañada. Y nosotros tuvimos frente a nosotros una casi abogada, una muchacha que nos dio a conocer todo el trasfondo de este grupo, una secta, ¿ya? Y que ella alcanzó a huir de ahí. Porque son así, hermano. Y a veces las personas se sienten, si los dejo, no sé, como que se va a caer el cielo encima, ¿verdad? Porque están realmente prisioneros. Filipenses 3:19, ¿me encontraste? ¿Qué dice? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ese es el fin de todo esto, ¿ya? Qué ironía que esto llamado conocimiento espiritual de ellos es lo que los va a condenar, ¿ya? Los actuales apóstoles, que entre paréntesis no existen apóstoles, hermanos, para el día de hoy. Si usted conoce un apóstol, hoy en día es un apóstata, ¿ya? Los actuales apóstoles, ungidos, profetas, soñadores, intocables, oráculos vivientes, si no se arrepienten y vuelven sus ojos al Señor, van a perecer eternamente, hermanos. Hay que decirles que se arrepientan, así de simple, ¿ya? Así de simple. Ahora, Dios tenga misericordia por todos aquellos que están esclavos bajo sus garras. Y aquí, hermano, quiero que nos detengamos porque voy a tocar un punto bien importante. Quizá usted a veces se ha preguntado y dice, pero ¿cómo puede haber tanta ovejita engañada? Tanta oveja bajo estos lobos con piel de oveja. ¿Cómo puede haber tantas miles de personas engañadas? Vamos a ver un poco, vamos a responder eso. Pero primero vamos a repasar los versículos 8 al 10, que dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, verso 10, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Debemos tener claro cómo son estos apóstoles, que encubiertamente están dentro de muchas iglesias locales. Pero hermano, es más triste ver como cientos y quizás miles de gente incauta están bajo sus garras y son verdaderos esclavos de estos tiranos espirituales. Son muchos. Bueno, yo he estado en lugares donde son cientos, a veces miles, que se reunían los días domingos y demostraban, ¿ya? Yo voy para el interior acá en la ciudad, que he votado una catedral que están construyendo estos personajes, ¿ya? A causa de
la trasquilada de la oveja, ¿ya? Son verdaderos tiranos espirituales. Y la gente en esos grupos no se puede mover para ningún lado si no tiene el permiso, la autorización y la aprobación del ungido o de los ungidos, ¿ya? Pero hermano, ¿a dónde voy? Una vez escuché lo siguiente, escuche bien, así, las ovejas, ¿ya?, por su carácter y naturaleza, son muy fáciles de manipular, siguen y obedecen a su líder, sea quien sea. Fíjese bien la declaración, ¿eh? ¿Ya? Vamos a verla con cuidado. Dice así: las ovejas, por su carácter y naturaleza, son muy fáciles de manipular, siguen y obedecen a su líder, sea quien sea. ¿Ya? Vamos a analizar si es verdad esto que acabo de declarar. ¿Qué tan cierto es lo que acabamos de leer? ¿Qué cosa? Que las ovejas, por su carácter y naturaleza, son muy fáciles de manipular, siguen y obedecen a su líder, sea quien sea. Entonces me dicen, hay tantas ovejitas, pastores, en esa iglesia, que hay que orar para que salgan. ¿Cómo puede ser que cientos y miles de ovejas estén siendo engañadas y guiadas por apóstatas? Estamos hablando de ovejas, está subrayado ahí. ¿Cómo una oveja, por naturaleza oveja, con todas las características de oveja, puede estar siguiendo la voz de un apóstata y siendo engañado? ¿Qué dice Juan 10, del 27 al 29? Claro. Juan, busque usted capítulo 10, 27 al 29. ¿En qué estamos? ¿Qué pasa con esa comilla subrayada ovejas que están en esos grupos que están siendo engañadas? Ovejitas engañadas. Juan 10, 27 al 29, palabras de Cristo, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ovejas que escuchan la voz de alguien que no es su pastor. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Hermano, bíblicamente imposible si realmente la persona es una oveja. La oveja sigue la voz de ¿quién? Del pastor, no de falsos pastores, no de apóstatas. ¿Ya? Ahora, si usted cree que una persona es un cabrito y se está convirtiendo en oveja, eso no existe. ¿Ya? Cuando Dios hace nacer de nuevo a una persona, le da una nueva naturaleza, oveja. Por naturaleza son ovejas y están escogidos para ovejas. ¿Ya? Y realmente una oveja verdadera no sigue a un apóstata. ¿Ya? Entonces, la verdadera oveja solo escucha la voz de su pastor, que es Cristo, y le sigue. Entonces, ¿cuál es la realidad de estos cientos y miles de personas que siguen a líderes apóstatas con las características que hemos visto? Lo más seguro es que aún no son ovejas, aún no son salvas. Por eso se someten tan fácilmente e incondicionalmente a estos apóstatas. Por eso lo siguen. No puede existir oveja que siga una voz que no sea la de su pastor. Y cuando hablo del pastor es Cristo. ¿Me entendió? ¿Me captó la idea? Entonces, hermanos queridos, debemos orar por la salvación de quienes son parte de esta iglesia con líderes apóstatas. Que Dios les llame a salvación. Será la única forma que huyan de estos soñadores y sean realmente libres espiritual y emocionalmente. Nada más. Si tú conoces personas en esas condiciones, ora para que Dios los llame a salvación. ¿Ya? Porque aún no son ovejas. Porque la oveja sigue la voz de su pastor. ¿Y quién es el pastor? Cristo. Y Cristo no los va a guiar a mentira, no los va a guiar a sueños ni a destrucción, los va a guiar a vida y vida en abundancia. ¿Quedó claro? Entonces, no podemos hablar de cientos y miles de ovejas engañadas. Cientos y miles de personas engañadas que Dios les llame y les revele la naturaleza como ovejas. ¿Ya? Que sean convertidos
al Evangelio. Por lo tanto, hermanos, para terminar hoy, ahora, ¿qué le espera a estos apóstoles? A estos falsos predicadores, a estos falsos líderes. ¿Con quiénes compararlo? Judas lo describe a continuación a través de ejemplos de personajes bíblicos. Entre los versículos 11 ¿ya? al 17, ¿ya? Judas da ejemplos bíblicos y extrabíblicos de qué les va a pasar a estos apóstoles. Dios nos sea ayudando. Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a orar por aquellos que aún no son salvos y están engañados en lugares, Señor, que quizás creen que por herencia o por cualquier otra cosa te agradan y no es así. Líbralos de las manos de los apóstoles y libra a tus ovejas que estén buscando comida ajena, pastos con veneno, comida que no es para ellos. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.